como siempre, es un placer recibir en estudios, en vivo, a Richard Reed. ¿Cómo te va, Richard? Bien, bien cansado, pero feliz. Y Apretujado por tanto abrazo, además. la verdad que lo charlé contigo hace como un mes y medio, Sí. un mes, a pulmón puro, ¿no? A Claro. pulmón puro, con una receptividad al cual yo agradezco muchísimo por parte de esa fotografía fantástica que se sacó ayer. No faltó nadie a esa foto. No faltó nadie. Estaban todos. Estaban todos. Como no tengo mucha memoria, lo Ahí tengo va, anotado. está bien el papelito. Estaban dale. todos. Sí, a Y ver. cuando uno nombra, tiene que... Luis Lacalle Pou, Pedro Bordaberry, Fernando Pereira, Pablo Mieres, la señora Laura Alonso Pérez, esposa del presidente de la República, Luciano Polanqui, el amigo mío Martín Guerra, presidente de la Cámara de Industria, presidente de la Cámara de Comercio, presidente de la Cámara de la Construcción, presidente de los importadores mayoristas del Uruguay, Asociación de Bancos Privados del Uruguay, Asociación de Promotores Privados de la Construcción, Marcelo Abdala del PCNT, Francisco Leñal, el intendente de Canelones, Richard Sander, el intendente de Rivera, Miguel Abella, el intendente de Maldonado, Juan Castillo, ministro de Trabajo, la señora Lourdes Carvajal de Seconeu, los comerciantes de neumáticos del Uruguay. Estaban todos. Y eso es una alegría enorme porque transmite confianza en ese Uruguay que muchos de nosotros se aferra, que es el Uruguay de la tolerancia. Uruguay, vamos a hablar del Uruguay de la tolerancia. En algún momento lo has mencionado como el Uruguay de la Olímpica y has dicho algo fantástico. No es nostalgia del pasado, sino del futuro. Vamos a ir sobre eso. Ahora, estaba pensando, ¿no? Como dijiste vos, todo muy a pulmón, ¿no? Pulmón. ¿Cómo hiciste para coordinar esas agendas, además? Primero, gracias a ellos, ¿no? Yo lo comenté a Yamandú esto el año pasado. Después del balotaje, el 24 de noviembre, hubo una serie de ofrecimientos a que le agradecí muchísimo, pero no acepté. Y le dije que tenían como objetivo, en esa secuencia que vengo hace 9 años de los centros educativos FOEP, el taller de oficio de carpintería en Paso Carrasco, dar un salto más y dar la posibilidad a los gurises que están privados de libertad de un apoyo. Hay gente que plantea que la inseguridad se baja con más balas y más años de cárcel. Es una opinión. La mía es con educación y estudio. Y bueno, cuando quedó Jaime Saavedra de presidente, después de esa tormentita que hubo, yo me acerqué y mira, Jaime, tengo esta propuesta. Hablé con Radillo, después hablé con Ángel Facinetti, que son los 3 integrantes del INISA. Esta es mi propuesta. Dale para adelante y empecé a hablar. No me costó mucho convencer. Y si te digo que en 10 días más o menos logré el acuerdo con todos ellos. Resalto que tuve apoyo. Julio Lestido, un apoyo bárbaro, de ahí fue la primera cámara que acordó, después la demás cámara fue fantástico. Un llamado a teléfono. Después nos vimos con algunos, en ADM, en algún lado más. Con Pedro Bordaberry yo tengo una zona de relacionamiento hace mucho tiempo, con Luis también, pero Luis está en sus cosas ahora, estaba viajando mucho. Cuando vino a Montevideo, hablé con él, fui a hablar con él allá a Carrasco, y sí, Richard, dale, me parece fantástico, lo podés hacer vos solamente, pim pum pa, y acordamos. Después le planteé a Yamandú la posibilidad de que su señora esposa participara, llamé a Lucía, a Martín Guerra, que somos amigos, Juan Castillo, y se armó. Lo que parecía imposible para muchos, lo armé. O sea, espalda enorme para este momento del lanzamiento. El asunto es, ¿y ahora qué? Y ahora ya empezamos a trabajar hoy mismo. Vos recordás que la propuesta afecta a 80 chiquilines, que lo va a seleccionar el INISA, que tienen que tener ganas, voluntad, disciplina, una conducta aceptable dentro de su reclusión, y que miren para afuera sin espejos retrovisores, mirando hacia adelante. Sobre esa base vamos a trabajar en 3 áreas. Un área fundamental que es el trabajo en la tierra, en la huerta, en la colonia Berro, donde también hay un criadero de gallinas, van a trabajar allí, todos tienen que pasar por allí.
en algún momento. Luego la Federación de la Bebida, que va a ser el local central, donde en las mañanas seguramente, por ahora, puede ser mañana y tarde en el futuro, se darán charlas motivacionales, donde ya hay varias empresas que comprometieron personal para ir a charlar, por ejemplo, carniceros, para inducirlos a determinados oficios. Si el botija engancha, bueno, está el compromiso de llevarlos a hacer práctica. Y ahí, con la autorización del juzgado, se llevará a las empresas para que hagan práctica. ¿Esto es gratuito? No, no es gratuito. Esto es de ida y vuelta. Los gurises van a salir seguramente con empleo, pero tienen que devolver. Tienen que devolver con estudio. Aquel que no terminó primaria va a trabajar y tiene que terminar primaria. Aquel que no terminó primer ciclo va a trabajar y tiene que terminar primer ciclo. Y aquel que le queda bachillerato pendiente va a trabajar y va a tener bachillerato. Mencionaste 3 áreas, ¿no? Trabajo en la tierra, la Federación de la Bebida y luego las empresas, con el debido autorización del juzgado. Bien, correcto, está bien. Richard, ¿es una fundación? ¿Pretende serlo? Pretende serlo. El tema de la fundación te lleva como 7, 8 meses, 9 meses. Estamos buscando darle un rango institucional, legal, formal, que puede ser una asociación civil o algo de eso. Hay que buscar la vuelta y el enredo ahí. La respuesta te la adelanto con... Hoy mismo tuve entrevista con empresas, donde me plantearon frente mano, bueno, ¿en qué podemos ayudar? Primero, con puesto de trabajo. Y segundo, económicamente, en lo posible. Tampoco es una cifra exorbitante que se necesita. Va a estar auditada, por lo tanto, auditada y administrada. Yo no quiero ni siquiera que haya un peso ahí en la vuelta. Que la administre una empresa y que la audite, obviamente, los destinos de los dineros los voy a resolver yo. Pero eso le da mayor transparencia, mayor credibilidad, mayor respeto a la propia propuesta. Y también es una forma de docencia con los propios chiquilines, que lo que se está haciendo para ellos nadie lucra ni está sacando tajada. Me parece que en un mundo donde está tan revuelto todo, es una buena señal y un buen parate, ¿no, Daniel? Totalmente. También, viste que a veces como deporte nacional tenemos aquello de la crítica o en fin, del pesimismo, ¿no? Y te pueden decir, sí, pero 80 gurises, no hace la diferencia. No es un disparate 80 gurises. Es el 22-23% del total, pero... Si 80 gurises no reinciden, hay 80 viejas que duermen tranquilos. Pero además, genera una onda expansiva, porque los gurises que están aún privados de libertad, al ver que van saliendo sus compañeros y van ingresando al mundo del trabajo y tienen su salario, y seguramente van a tener su ropa nueva al salir, y seguramente van a tener dónde dormir aquellos que no tienen dónde dormir, porque muchos de ellos han quedado a la intemperie, por mil motivos del contexto y el entorno familiar, van a ver que es posible romper los espejos retrovisores y mirar solo para adelante. Van a tener tutoría durante todo el periodo de trabajo, van a tener un tutor. Ya hay una empresa que vino a ofrecer su personal, que es profesional en el tema de recursos humanos, para generar tutoría de seguimiento, de relacionamiento, de contacto con los recursos humanos personal de la empresa en cual está desempeñándose el joven. Eso le da al botija es que tiene una muleta al lado, que no está solo, que hay un adulto que lo observa, que lo mira, que lo guía. Es válido. Le pusiste un nombre además. Sí. Le puse un nombre, sí, Cosechando Esperanza. Es momento de cosecha. El asunto es, Cosechando Esperanza nace con este espaldarazo enorme que has recibido y que bien merecido lo tenés por ese esfuerzo. El asunto es replicable, por ejemplo, en otras áreas, en otros puntos, en otras instituciones, porque en este caso estamos hablando del INISA. Uno imagina también ese enorme, complicadísimo tema de las cárceles. ¿Allí se puede transitar algo? Mi respuesta es una respuesta muy primitiva, ¿no? Yo no tengo los elementos. Sé que en el caso del INISA está haciendo muchísima obra y está proponiendo a la empresa que se instalen en el propio predio de la colonia Berro. Me consta que hay un intento en la DIRALI de trabajar sobre el privado de libertad y el liberado, pero creo que hay que hacer un poco más. Y aquí corre por mi cuenta. Yo creo que el uruguayo debemos dejar de ser tan hipócritas, porque la inseguridad es un problema de todos y la jerarquizamos en las encuestas. Pero nadie se atreve a decir, pongamos $100 millones y construyamos cárceles nuevas,
donde no tengamos ese hacinamiento de donde cabe uno, hay tres, donde eso genera problema, distorsión, conflicto y una retroalimentación del delito por sí ante sí. Vos tenés al consumidor con el vendedor en el mismo patio. Hay que dignificar ese tema también de las cárceles. De esa manera yo creo que separando la paja del trigo vas viendo otras posibilidades. Todos juntos de ahí no sale nada bueno, sale todo mal, con excepciones. Creo que el esfuerzo está, pero creo que el gobierno debería de tomar, este gobierno, cualquier gobierno, tomar y decir, bueno, acá hay que hacer una inversión importante, que es a futuro, es construcción de sociedad. El que está pagando un delito, que lo pague, porque cometió un delito y lo tiene que pagar. Pero una vez que sale, hay que trabajar para reinsertarlo, no que vuelva a delinquir. Richard, ¿vos lo ves como posible a este asunto de sacarle mano de obra barata al narco? Considerando que la gurizada, que vos también estás muy cerca de ellos en otros ámbitos, la gurizada muchas veces se ve tentada porque resulta que por hacer prácticamente nada ya tiene unos pesos en el bolsillo para acceder a un puesto que cada vez es más calificado además. Ya necesitas estudio, formación, en fin. ¿Es posible combatirle al narco en ese plano? Posible, es posible. Hay multifactores que hay que ir atacándolos de a uno. El tema, y seré muy recurrente, pero el tema de la educación es un gran punto de referencia, no solamente en Uruguay, a nivel de América Latina. ¿Dónde se nutre el narco principalmente en esos barrios periféricos de contexto crítico? Principalmente en los boticas ignorantes, en la droga, los hace adictos, después lo coopta, después lo tiene de rehén y luego pasan a ejercer mano de obra para el narco. La falta de educación hace que muchas veces no esté preparado para contrarrestar ese embate. No estoy hablando del adicto, porque hay adictos en todos lados y en todas las clases. Claro. Estoy hablando del reclute. Pablo Bartol, que fue ministro del Mides y muchísimos años de trabajo en Los Pinos, yo iba mucho a Los Pinos a dar charlas, tenía un dicho que yo se lo plagié, que es: si rescatamos un chiquilín acá en Los Pinos, le estamos robando uno a la esquina. Es la pelea contra la esquina, ¿verdad? Contra el ocio, contra el no hacer nada, contra la delincuencia que viene y te ofrece 3.500 pesos por cuidar una boca, y si vas a laburar te dan 1.500 mangos y tenés que meterle 8 horas. Y en esos barrios el estatus te la da capaz de andar con una Glock, o andar con con otro fierro encima, o tirar 4 tiros, o haber matado a alguien. O sea, los méritos antiguamente era el estudio, la educación, conseguir un buen trabajo, ser una persona decente. En algunas zonas las cocardas te la ponen cuanto más delincuente y más reos sos. Y eso existe, eso está. El que está escuchando y sabe algo del tema, estoy dándole más o menos. Entonces, combatir eso se combate con educación y empleo, con nuevas alternativas, con posibilidades. Hay muchachos que caen porque están solos. No tienen un mimo, no tienen un abrazo, no tienen una orientación, no tienen una guía, un tutor al lado que le diga, no, por este lado no, es por este. Si nunca trabajaron muchos de ellos y han vivido en hogares donde su padre nunca trabajó y su abuelo nunca trabajó, los veía levantarse a la 1 de la tarde, a las 12 del mediodía. Entonces no hay hábito, no hay cultura del trabajo. Hay que tratar de empezar desde esta situación. Cometiste un delito, la estás pagando. Tratá de cuando salís no volver nunca más acá adentro. Rompé el espejo retrovisor y mirá solo para adelante. Está bien, Richard, pero bueno, acá tenés una posibilidad. Uh-huh. Estudiá y trabajá. Uh-huh. No tengo donde dormir, les vamos a conseguir seguramente dónde dormir. No tengo ropa, seguramente saldrán con ropa nueva. Como va a estar todo auditado, los destinos de los dineros van a tener esos objetivos principalmente. Bien, vamos a avanzar, si te parece, sobre otros asuntos, porque hay bastante preocupación porque del conjunto de mesas de negociación es muy escaso por ahora el porcentaje de acuerdos. ¿Estás siguiendo de cerca? De cerca no, lo estoy siguiendo, pero no de cerca. Sé que está trancado en algunos lugares. Yo creo que hay que negociar y seguir negociando. La Federación de la Bebida está, supongo que ya a horas de firmar un acuerdo.
también estuvo muy trancada, también estuvo, pero muy, muy trancada. Las buenas relaciones y el convencimiento y la persuasión por la vía del argumento logró destrabar, y seguramente en estos días va a concretar, y así lo deseo, un convenio que se basa en las pautas del gobierno. Pautas del gobierno que solamente yo, que puedo dar fe porque estoy del 85 en los consejos salarios, hubieron dos instancias similares a la de ahora. Una fue con Fernández Feingold, donde veníamos de 15 años, o más de 20 años prácticamente, 18 años sin consejo de salario, con una dictadura feroz detrás, y ese ministerio fue un ministerio en muchas cosas fantástico, planteó pautas similares a la de ahora, 3 franjas, con crecimiento. El otro fue en el 2005-2006, con el ministerio de Bonomi Baráibar en Dinatra. También se plantearon pautas diferenciales para posibilitar a aquellos que habían perdido más salario y tenían una situación de contexto de fuerza más debilitado, accedieran. Ahora son iguales. Hay 3 franjas de pautas. La primera garantiza crecimiento para aquellos que están en los 25.000 pesistas o 30.000 pesistas. La del medio, con una inflación de 4,3, 4,4, garantiza también por lo menos un punto y pico de crecimiento. Y después está la otra que está para los sueldos de 160.000 para arriba. Por lo tanto, hay pautas que son, por lo tanto, abordables. Después creo que las trancadas están en muchas cosas de la parte social o la parte reivindicativa. Pero bueno, hay que bregar porque seguir negociando, ¿no? Claro. También se plantea por parte de los empresarios que muchas veces no sé si está bien dicho, pero se le denomina el costo laboral, impide que se radiquen más inversiones, o de pronto hace pensar, el otro día hablando con un contador especialista en estos temas, decía, pasa que el inversor no puede estar pensando 10 veces si va a invertir o no por el tema del costo laboral. Hay que flexibilizar, hay que modernizar. Has hablado 1000 veces del tema, ¿no? Asociado también a la productividad. Pero, ¿qué falta? ¿Madurez para encarar este asunto? No, yo creo que es válido y legítimo que cada uno tenga y defienda sus intereses, ¿no? Pero creo que hay que transparentar sobre la mesa. Cuando uno habla de la carga laboral, del costo laboral, el costo salarial, hay que determinar bien de qué estamos hablando. Porque yo antiguamente he visto muchas veces, si hay un incremento de un 5% de aumento salarial, muchas veces trasladan a precios el 5%. Claro. Y el costo salarial no es el 5%. Ese 5% de aumento salarial hay que integrarlo en la paramétrica. Yo voy a poner un ejemplo de cervecería en los tiempos que yo negociaba consejo de salario. En un momento se nos cuestionaba porque nosotros íbamos por 10 puntos arriba del IPC y bla, 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 bla. Y yo decía, el costo salarial en la cerveza en aquella época era un 7%. Del precio del litro, un 7% era salario. Si nos duplicaban el salario un 100% de aumento salarial, aumentaba un 7% el costo de la cerveza. Entonces, eso es así, es la paramétrica y es tal cual. El tema es si vos trasladás a precio, eso es una bandideada. Entonces, claro, si vos trasladás a precio el porcentaje igual del aumento salarial, obviamente que se disparan los precios y se dispara la inflación. Sí, es interesante el razonamiento. De todos modos, queda pendiente saber eso de tu mirada respecto a la madurez o no. No, pero te cargo más porque no quiero ser sí, injusto. Sí. En el sector industrial es gráfico. Yo recuerdo que en el sector de los cigarrillos, allá por el 86, 87, 88, el costo salarial de los trabajadores de la industria del tabaco, del cigarro, no llegaba al 2%. Si le duplicaban el sueldo, que tenían muy buenos sueldos en la época, solo aumentaba un 2% el aumento de la caja de cigarrillo. Entonces, hablemos con cosas claras. ¿Cuánto se traslada a precio? Por paramétrica, tiene que ser el costo salarial en la paramétrica. Bien, si me dejás, Richard, voy a abrir un paréntesis por una información de último momento. Sí, claro. El observador está indicando que Diego García, el jugador de Peñarol, fue condenado este martes en La Plata a 6 años y 8 meses de prisión. Fue condenado por la justicia argentina por abuso sexual. Esto lo decimos ante la gravedad de un caso que obviamente nos merece siempre el mayor repudio, pero también considerando, porque es así,
aspectos deportivos, ¿no? Ya directamente García no estaría participando del clásico del próximo domingo, por lo que dijo Mauro Mas. Si hay, aún ante la posibilidad de que el jugador presente una apelación, si hay una primera instancia que lo condena, queda desafectado de Peñarol. Es simplemente un apunte con esta noticia de último momento que está publicando a esta hora el diario El Observador. Vuelvo sobre estos asuntos. Es importante volver, sí, porque creo que siempre fui optimista con las ideas. Me propongo algo y trato de convencer, me convenzo y trato de convencer, y trato de ser lo más honesto posible en la fundamentación, porque creo tal cosa. Yo creo que a los consejos de salario, y creo que así lo entiende el movimiento, creo que así lo entiende una parte del movimiento sindical. Yo he charlado mucho con Marcelo Abdala este tema, lo he charlado con Juan Castillo, seguramente sigamos conversando la semana que viene. Hay que hacer un shock de modernización en los consejos de salario. ¿Shock de modernización? Sí, un shock, pero que lo haga temblar. Consejo de salario que viene de la década del año 43, brillantes las cabezas políticas de la época que lograron un ámbito tripartito que es inigualable y no tiene comparación en el resto del mundo en las relaciones laborales. No hay ámbito tripartito que tenga el gobierno como convocante y moderador en el tema, y aquí también vota. Pero dejarlo circunscrito solo al tema salario pierde vigencia con una inflación de 4,5%. Si la inflación fuera como en la década del 80, 150%, es otro tema, pero con 4,5%, 5% anual, pierde entusiasmo. Pero es una herramienta que puede tener multiusos, no solamente para salarios. En el Uruguay de hoy, lo voy a repetir por 25 veces, creo, que no discuta productividad, es una infamia. Y no es solamente por salario, es por mantener los puestos de trabajo. Está bien, pero ahí te van a decir, sí, pero es muy heterogéneo. ¿Cómo haces para un parámetro? Se puede, perfectamente, porque los otros días hubo una charla en el Radisson convocada por la Universidad de la Empresa, donde este era el tema. Y había sectores de empresarios, sindicato, estaba también la parte de la academia, abogado laboralista, y no sé, yo entré ahí como teleonero. Y esta fue la conversación, y yo cuando me tocó hablar a mí, coincidí con uno de los oradores, pero también tuve un matiz, que era con el compañero que hablaba por el PICNT, donde sostenía una cosa que no es así. La productividad se acuerda por rama, pero se aplica por empresa. Es imposible aplicar productividad por rama, es imposible, es inexistente. La productividad se evalúa y se discute y se aplica por empresa. ¿Hay parámetros técnicos? Sí lo habrá. En la bebida, en cervecería, por ejemplo, estamos del 2009 aplicando la productividad. Ya tenemos 16 años y funciona. Por lo tanto, hay que hacer ese ejercicio, es válido. Nosotros logramos también la reducción de jornada laboral. Estamos trabajando en cervecería 6 horas cobrando 8 con la productividad. El segundo tema es la evaluación de tareas. Hay que rediscutir las categorías. El Consejo de Salario del 43 establece salario mínimo por categoría. Bueno, hay gente que está cobrando con categoría del año 80 y pico. Ya no existen más. Hay que reevaluar y es un buen ejercicio de intercambio con el sector empleador. Y el tercero, con el gobierno mediante en esa tripartita, que nos diga hacia dónde va el mundo laboral. Con la inteligencia artificial, los chips, ¿hacia dónde va? Yo quiero saber dentro de 5 años si mi puesto va a estar todavía. Y si no está, me gustaría empezar a discutirlo de ahora. Son 3 temas que le darían un vigor y una potencia enorme a esa tripartita que hay que mantenerla y sostenerla. Bien, ya prácticamente te pido disculpas porque me fui loco. Casi en el cierre, pero no puedo dejar de mencionar, ya que además los citaste, al presidente del PIT-CNT, por ejemplo, al ministro de Trabajo. Viste que ahora el movimiento sindical, o por lo menos la representación sindical del PIT-CNT, promueve este impuesto al 1% más rico. ¿Tenés posición ya ahí? Posición definida no, tengo matices y variables, quizás por un poco también. Primero me parece muy legítimo que el movimiento sindical haga los reclamos que debe de hacer. A veces me resulta un poco, cuando otros actores que han tenido gestión de gobierno, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero bueno, el PIT-CNT tiene derecho y tiene total legitimidad. Yo tengo mis dudas, porque reivindico un impuesto, por ejemplo, que está haciendo estragos en la vida laboral
Y pongo el ejemplo más gráfico y más visible. Vos pasás por el peaje y faltan 40 puestos de trabajo ahí, por lo menos. ¿Sabés quién lo sustituyó? Un chip en el parabrisas. Legítimo el dueño del chip, que se rompió la vida estudiante, me parece fantástico. Me parece bien que el tipo cobre. A ver, es la vida, vino para quedarse. Lo que creo que hay que ponerle un impuesto a ese chip. Debe de pagar, no digo el importe tal que dejó recaudar el Estado con 40 puestos menos, pero debe de pagar un impuesto importante. Porque está sustituyendo mano de obra. En los supermercados te pesás vos mismo y te cobramos mismo. En los edificios un tótem. Un tótem. Sí. A ver, ahora, me parece bien. ¿Viste que vos dijiste eso? ¿Y si te lo trasladan a precio? Pero es muy poco. Porque la recaudación debe ser muy alta. Estaba escuchando ayer a un norteamericano decir que en la próxima década los multimillonarios, hace 20 años atrás eran industriales y petroleros. Hoy son de la parte de las apps, de Google. Dentro de 10 años van a ser de inteligencia artificial. Entonces el mundo va cambiando. Cada vez menos son multimillonarios. Hay una mala distribución. Por lo tanto, muchos multimillonarios están pidiendo en Estados Unidos, Bill Gates, que haya un impuesto sobre ellos. Creo que ni chicha ni limonada. Hay que ajustarse a los hechos concretos. Discutir está válido discutir, la legitimidad del movimiento sindical la tiene, lo que creo que hay que ver también cuáles son tus gastos, ¿no? Que acá nadie habla de revisar los gastos. No estoy diciendo cercenar mano de obra ni ahí, pero habría que revisar. Este es un estado paquidermo, enorme. A ver, pensado para una época, con toda la tecnología que ha ingresado, etcétera, habría que revisar. Yo estoy de acuerdo que el destino fuera los chiquilines, que hay uno de cada 5 que está en la recontra mal, sin duda. Ahora, capaz que hay otra forma de recaudar. Bien, bueno, Richard, muchas gracias, felicitaciones. Sé que es un tema polémico. Sí, no, y además ya lo dejaste planteado picando ahí, vamos a seguir con el asunto. Lograste ese sueño, esa ilusión del Uruguay de la Olímpica, dijiste, ¿no? Es la foto de ayer le pasé la foto a todos los que fueron y le dije a todos, un orgullo de darles a ustedes, de que me hayan acompañado, lo dije en el discurso. Esta foto es una foto fantástica, es el Uruguay que todos queremos, el de las 120.000 diferencias entre ustedes, pero con 7, 8, 10 o 50 coincidencias en las cuales hay que ir a buscarlas, porque si no las diferencias tapan las coincidencias y la sociedad se construye con el debate, con el consenso, con la interpelación de un tema contra otro, pero con tolerancia. Ayer fue el Uruguay de las tolerancias. Muchas gracias, Richard. A vos por la invitación, Daniel.